Buenas tardes a todos. Eh, Buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de desafíos jurídicos en escenario de integración regional, que organizado por los institutos de Derecho Internacional Público y el Instituto Interdisciplinario del Mercosur del Colegio de Abogados de San Isidro. En la jornada de hoy, titulada La cooperación jurídica internacional en procesos integrados, contamos con la exposición de 4 expositores que provienen del Derecho Internacional Público, del Derecho Internacional Privado y del Derecho de la Integración de distintas universidades argentinas y del Uruguay. El evento va a ser moderado por el profesor Osvaldo Caccia de la Universidad de Buenos Aires y va a ser comentada las exposiciones por profesor Sebastián Melano de la Universidad Nacional de Rosario. Desde ya les adelanto mi agradecimiento a los participantes y en especial al doctor José de Paula, director del Instituto Interdisciplinario de Mercosur, quien nos honra con su presencia entre los asistentes. Y le dejo la palabra al doctor Osvaldo Caccia. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de moderar correctamente toda la sesión. El primer tema que nos toca escuchar y debatir luego quizás es la cooperación en materia de documentos, régimen de legalización y reconocimiento. Va a disertar el magíster Juan Manuel Rivero Godoy, magíster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, por supuesto, catedrático de Derecho Internacional Privado, Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, y actualmente el magíster es secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Magíster Rivero Godoy, lo escuchamos. Aquí les voy a proyectar el video del doctor Rivero Godoy, que en algún momento tuvo que asumir un compromiso de tribunal a la misma hora. Ahora voy a ver cómo lo comparto esto. Debería ser. Tendría que abrir acá. Está tratando de abrir el video, que es bastante pesado. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir con la gente de los institutos de Derecho Internacional Público e Interdisciplinarios del Mercosur. Gracias también a quienes patrocinan el Colegio de Abogados de San Isidro y gracias a el extrañable y querido colega Leopoldo Bodio por invitarme para estas jornadas de desafíos jurídicos en escenarios de integración regional y prácticamente lo que tiene que ver con la cooperación jurídica internacional en procesos integrados. Agradezco desde ya a la posibilidad de participar en la actividad para inscribir esto actualmente. Perdón, estoy tratando de ver. En realidad sería ya el primer tema,
es la cooperación penal, nuevos instrumentos de lucha contra el crimen organizado. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Juan José Cerdeira, abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho Internacional Privado por la Universidad Notarial Argentina, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Flores, director nacional de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y además es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Doctor Cerdeira, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados de San Isidro. Le tengo un especial afecto al colegio porque ni bien me recibí, fue el primer colegio de provincia en donde me matriculé. No lo soy hoy, pero tengo un grande cariño por ese colegio. Gracias también a todos, al doctor Godio por haberme convocado para esta disertación, y también he visto que entre los participantes hay varios colegas y amigos que espero poder hacerles algún acercamiento o algún aporte con estas pocas palabras. El tema que nos convoca es el tema del panorama de la cooperación jurídica en materia penal desde un contexto regional y desde una perspectiva nacional. La cooperación jurídica internacional en la República Argentina, si la vemos desde los espacios integrados, que es el ámbito en el que se están desarrollando estas jornadas, estas intervenciones, tenemos que verla en el sentido cómo impacta desde la República Argentina los elementos que tenemos de la República Argentina, qué desafíos se nos presentan y qué elementos tenemos desde la perspectiva regional en nuestro contexto comparativamente vista con lo que puede ocurrir en otros contextos más desarrollados que a veces tomamos como referencia, como ser el ámbito de la Unión Europea y su desarrollo más avanzado en cuanto a las cuestiones de integración regional. Vamos a ver en el transcurso de esta charla algunos desafíos generales que se le presentan a la cooperación internacional penal clásica y algunos desafíos que se nos presentan particularmente a nosotros desde nuestra perspectiva mercosureña y desde nuestra perspectiva nacional. La cooperación en materia penal clásica, podríamos decir que hay materias comprendidas como son la asistencia jurídica mutua, la extradición y el traslado de condenados. Acá en el día de hoy nos vamos a referir exclusivamente a esta parte de la cooperación jurídica internacional, que es la asistencia jurídica mutua. En materia de asistencia jurídica mutua tenemos tratados bilaterales, tenemos tratados multilaterales, tenemos tratados regionales en el ámbito de Mercosur y tenemos también la ley 24757, que es la ley argentina de cooperación en materia penal, que, bueno, data ya de unos cuantos años, ha tenido algunos intentos de reforma en los últimos años para adaptarla justamente a los desafíos que se van presentando en relación a la materia, pero que hoy por hoy esos desafíos o esos cambios que podríamos tratar de incorporar los vamos a tener que ir haciendo a través de buenas prácticas o de ideas fuertes e innovadoras que podemos presentar ante la falta aún de concreción de esos instrumentos o esas herramientas más novedosas que pueden servir para enfrentar estos desafíos que en los últimos años se han producido especialmente en materia de criminalidad internacional. Los desafíos de la cooperación jurídica en el mundo actual podríamos decir que tiene que ver con la globalización. La globalización ha hecho que el delito se trascienda las fronteras nacionales y se transforme en delitos complejos que abarcan más del territorio de uno o varios países.
los contextos de integración que han permitido, por un lado, la libre circulación de personas, pero a su vez esa libre circulación de personas ha facilitado a la tarea de los delincuentes en poder evadir las cuestiones que podían tener antes los territorios nacionales más circunscritas a sus ámbitos internos. Eso ha dominado un aumento de la criminalidad, de lo que se llama la criminalidad compleja, esa criminalidad compleja que en el año 2000 termina saliendo, volcándose en un instrumento internacional modelo y líder en esta materia, que es la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos adicionales sobre tráfico de armas, personas, inmigrantes. La inflación normativa convencional, porque a partir de la aparición de todos estos fenómenos, yo les hablé al principio que teníamos instrumentos bilaterales, instrumentos multilaterales, instrumentos de los respectivos países en el ámbito, como es el caso de nuestro, de una ley de cooperación. Entonces, todo esto habla de una gran inflación normativa, instrumentos regionales desde el Mercosur, que a su vez hay que acoplarlos con los que puede haber en la Unión Europea o en otros ámbitos regionales para poder potenciar, digamos, los objetivos de estos instrumentos y tornarlos vigentes. Y otro desafío de los globales, que considero que es importante, es la capacitación de los operadores jurídicos en el conocimiento, la difusión de estas herramientas o de los elementos que tienen para desarrollar de mejor forma la cooperación. Ahora vamos a los otros desafíos vistos desde nuestro ámbito más regional, que algunos coinciden con los globales, pero otros que son particulares de nuestro sistema de integración. Uno es la proliferación de fuentes, que recién lo dije. En nuestro ámbito, después vamos a ver con más detalle, hay una serie de normas de cooperación jurídica que se superponen entre sí y que a veces tienen alguna problemática en lo que también vamos a ver en lo que es las autoridades de aplicación. A veces no son las mismas en un país o en el otro, y según la autoridad de aplicación nombrada en un país o en otro de determinado convenio, la cooperación puede acelerarse o puede retrasarse. También muchas cláusulas que hay en los convenios de cooperación que dicen que tienden a aplicar aquellos que son más beneficiosos de la cooperación, pero que en definitiva lo que hacen es no saber el operador jurídico un poco cuál es el que aplica en cada caso, porque dice que se podrá aplicar uno sin perjuicio de aplicación de otros que sean más favorables a la cooperación. Y la medida de cuál es más favorable a la cooperación no es tan fácil de dilucidar por el operador, que a veces no conoce todos los instrumentos o las herramientas a su disposición. Muchas de estas normas, a veces la de Palermo, la Convención de Palermo o algún otro tipo de convención de estas grandes contra la criminalidad compleja, tienen muchas normas programáticas. Un desafío es tornarlas operativas, bajarlas a tierra en cada uno de los países o en cada uno de los sistemas. Hay a veces obstáculos constitucionales que nos vamos a referir, que impiden la aplicación de alguno de estos convenios en la misma forma o con la misma celeridad que se necesitaría para su efectividad. Estas cláusulas que les comenté recién en beneficio de la cooperación, las limitaciones a la aplicación de los convenios que nos producen las cláusulas de orden público, que por lo general están incluidos en la mayoría de los convenios de cooperación penal. La extensión territorial de nuestros países. Acá hay una gran diferencia, esto es muy particular de nuestro sistema de integración en particular y desde la Argentina en sí. O sea, a veces hablamos de las posibilidades de la cooperación jurídica en el ámbito de la Unión Europea, y la Unión Europea son todos países mucho más chicos, mucho más cercanos, en donde tienen una práctica mucho más fluida en lo que es la cooperación. Desde la perspectiva argentina, nos encontramos con que, y la regional del Mercosur, con que nuestros territorios son muy dilatados. O sea, Brasil, Uruguay no, justamente Uruguay es el menos complicado, pero sí en la cooperación con los otros países, Brasil, Argentina, Paraguay, hay mucha distancia a veces hasta hacia el
territorio profundo de estos países y hacia los juzgados o hacia los lugares a donde tiene que llegar la cooperación. Y el otro tema, los recursos presupuestarios, ¿no? No podemos hablar de los mismos recursos presupuestarios que tienen sistemas de integración como la Unión Europea, con los que a veces pueden tener el Mercosur o nuestro sistema de integración. Disculpen, voy a bajar esto para que no moleste. Uno de los temas que les dije es el de la proliferación de fuentes. Fuentes convencionales sobre los mismos temas entre las mismas partes. En el ámbito interamericano tenemos, por ejemplo, el protocolo de San Luis en el ámbito del Mercosur, de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, que va hacia la cooperación en general, y tenemos también la Convención Interamericana de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, por nombrar, más allá de que tenemos tratados bilaterales en las mismas materias con muchos de los países de la región. Entonces, y si a eso le sumamos la ley interna, tenemos que ver cuál de esos tratados es más beneficioso a la cooperación en algunos casos. Muchas veces los textos se superponen y son a veces las autoridades centrales aquellas que pueden encaminar o advertir a los operadores jurídicos cuál es el instrumento más beneficioso para facilitar la cooperación en determinado caso con relación a una cuestión. La difusión de estos convenios también, o sea, que llegue a conocimiento. Una cosa es el conocimiento que podemos tener nosotros en las capitales o en la difusión de las grandes ciudades, y otra cosa es el llegar a conocimiento de todos los tribunales a lo largo y a lo ancho de estos países donde hay territorios, como les decía, muy extendidos. De las convencionales, de las fuentes convencionales internas, le nombré las interamericanas de cooperación jurídica, las del Mercosur. Hay fuentes también en el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, normas de cooperación jurídica. Ahora, después les voy a referir a un tratado, el Tratado de Medellín de cooperación jurídica, transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica, que está firmado por nosotros y por 8 países de Iberoamérica, pero que todavía no ha entrado en vigencia. Luego vemos que en el ámbito del Mercosur, como les comenté, teníamos al protocolo de San Luis del año 2002, que también hay desafíos con respecto, de 2002 es el acuerdo gemelo con Bolivia y Chile. El protocolo de San Luis es del año 96. De todas formas, recientemente, hace 2 años, en el 2018, se aprobó una enmienda a ese protocolo de San Luis justamente para adaptar esos instrumentos a las necesidades, en donde permite la comunicación directa entre autoridades jurisdiccionales, jueces o fiscales de zonas de frontera. O sea, que un juez de una ciudad fronteriza, por ejemplo, en Uruguay, del Chuy con la del otro, o Fray Bentos con Puerto Unzué, o Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, entre Argentina y Brasil, o Ciudad del Este, que por ahí tienen una calle, un puente de distancia, que no tengan que hacer todo el recorrido hacia sus capitales, Argentina, Buenos Aires o Brasilia, para que después vuelva a ese lugar y bueno, y se demore el pedido de cooperación. Entonces, se ha aprobado una enmienda al protocolo de San Luis justamente para facilitar la cooperación entre tribunales de zonas de frontera. Las medidas de cooperación son las clásicas, no las voy a enumerar, están en la mayoría de los convenios y ustedes los pueden ver, los que acabo de nombrar. La entrada en vigencia de la normativa a veces es muy complicada, o sea, yo recién les hablé de un tratado de Medellín de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación. Ese tratado de Medellín en realidad no ha sido firmado, está en trámite en nuestra Cancillería. En el ámbito iberoamericano está avanzando hacia su aprobación legislativa en España, Portugal. Andorra lo ha aprobado y lo ha ratificado, y en nuestro país, ya les digo, está en trámite de avance que va a permitir justamente la utilización de la vía electrónica a través de Ibera, que es una red, una plataforma jurídica iberoamericana para la transmisión de electrónica de solicitudes. No es un nuevo tratado con disposiciones nuevas, sino que es un tratado de tratados.
hace que todas las transmisiones de solicitudes a través de autoridades centrales que se puedan hacer en materia civil o penal, en este caso tomemos la penal, puedan hacerse a través de esta plataforma y hacer mucho más célere incluso la declaración de que testigos puede ser a través de otro convenio iberoamericano que hay en materia de videoconferencia. Les decía de las normas programáticas y las operativas, que es necesario que la mayoría de las normas que sean de tipo programático insertas en convenios como el de Palermo y los protocolos adicionales, o la Convención de Mérida, o la Convención de las distintas convenciones de Naciones Unidas, tengan algún pie a tierra, que es lo que se ha intentado hacer con estos acuerdos en el ámbito del Mercosur. Las cláusulas en beneficio de la cooperación también se las nombré, que en realidad se pusieron con la intención de hacer más célere la posibilidad de aplicación de un tratado o el otro, aquel que sea más efectivo, pero que es muy difícil determinar cuál es más efectivo o no hacia la cooperación. La extensión territorial de los países, por eso se ha intentado, a través, como les comenté, de esta cuestión de modificación del protocolo de San Luis para la cooperación penal, para que la comunicación entre zonas de frontera sea más cercana. Hay intentos también de utilización de los medios electrónicos. Hoy en día se utiliza muchísimo la Internet, y en estos momentos, con motivo de la pandemia, las solicitudes de cooperación jurídica han utilizado mucho los correos institucionales o los correos, como les digo, de las distintas organizaciones o redes internacionales. El riesgo allí es la seguridad jurídica y la dificultad que puede haber en el hackeo de estos, digamos, instrumentos, y que el tratado madre sobre el que se esté trabajando no prevea o no habilite esta comunicación si después no tiene una confirmación por escrito. Por eso es interesante recalcar estos temas, porque a veces yo he escuchado con cierto terror en pedidos de cooperación jurídica a través de WhatsApp. Entonces, la preocupación es, ojo, utilicemos los medios electrónicos, tratemos de resolver, pero ojo con la seguridad jurídica, y que no tengamos después una nulidad en una petición en un proceso penal. Entonces, tratar de ver de los instrumentos, pero salvaguardar un poco también la seguridad jurídica. Los recursos presupuestarios... Quedarían 5 minutos. Sí, estoy avanzando rápidamente. Ya les digo, los aportes puede ser, me parece muy importante la interacción entre los actores, operadores de justicia, el papel de las autoridades centrales, así como en Europa hoy en día la comunicación es mucho más directa. Creo que desde nosotros todavía tenemos ese papel de las autoridades centrales que nos van a ayudar a decir cuál es el instrumento más factible y más fácil para la cooperación, y orientar a jueces y tribunales que aún no están al tanto de tantos convenios y elementos que hay. Las nuevas tecnologías, con la salvedad que decíamos recién, las buenas prácticas, el convenio de la videoconferencia, los manuales de buenas prácticas que se han venido realizando en el ámbito de los contextos de integración. Les cité ya, había un correo electrónico seguro, una red que era de la OEA, que era muy buena, la Groove, que quedó sin efecto porque falta de fondos. Por eso ahora el Tratado de Medellín, que es de la transmisión electrónica de solicitudes, se suma a la plataforma Ibera, que está previendo que la entrada en vigencia del tratado tenga la aprobación del reglamento financiero de funcionamiento. Creo que este tratado es muy, muy importante, es una luz en el camino, da plena validez jurídica, da seguridad jurídica a través de la plataforma utilizable, y utilizar los elementos de herramientas de cooperación como es la Interpol en el ámbito internacional, y en el ámbito del sur hay un sistema que se llama SISME. Y para terminar, la importancia de la interconexión entre sistemas a través de las redes de cooperación. La red de cooperación europea, la red de cooperación de jueces y la IBERRED con el ámbito iberoamericano, me parece que es un muy buen paso para comenzar. Bueno, esto es rápidamente, no quiero excederme en el tiempo, y les dejé un montón de ideas, algunos aportes, y espero que les haya sido útil. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cerdeira, muy puntual lo suyo, entregó exactamente en el minuto indicado, muy amable.
y muy interesante, por ciento, la temática. El segundo tema de esta jornada lo va a llevar adelante una colega, y se llama La importancia de la cooperación internacional en el Mercosur, especialmente en relación al tráfico internacional de niñas, niños y adolescentes. Va a disertar Mariana Antón Pérez, abogada y magíster en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en nuestra querida Universidad Católica de Salta, secretaria de redacción de la Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración. Magíster, un placer tenerla acá y adelante nomás. Tiene 20 minutos. Muchas gracias, Osvaldo. Voy a compartir pantalla. A ver aquí, porque he preparado... A ver, estaba viendo ahí que estaba escribiendo Leopoldo. Bien. Disculpen la demora, pero soy medio queso para la tecnología. Tranquila, tranquila, que estamos todos aprendiendo, ¿eh? Ya llevamos como 7 meses de Zoom, pero todavía nos falta aprender. Ahí estamos bien. Pero no estoy desde el comienzo. Disculpen, ¿eh? Ya estamos. No, bien. por favor. Ante todo, muchísimas gracias por la presentación, Osvaldo, y a las autoridades de los institutos de aquí del colegio que tan amablemente me han convocado para disertar en el día de la fecha, y muy especialmente a Leopoldo, que fue específicamente quien cursó la invitación en nombre de todos los demás. Así que muchísimas gracias, un placer estar aquí. En particular, hoy voy a hablar acerca de un tema que he estado investigando con motivo de mi tesis doctoral, que es la importancia de la cooperación jurídica internacional en el Mercosur, especialmente en relación al tráfico internacional de niños, niñas y adolescentes. Previo a ello, consideré interesante y necesario arribar a una, digamos, definición común de lo que vamos a entender por cooperación jurídica internacional, que es un término desde luego mucho más abarcativo que si hablásemos eminentemente de la cooperación judicial, que se circunscribiría solamente a la cooperación entre organismos judiciales, de modo que el doctor Telechea Berman lo define como la actividad originada en providencias emanadas de órganos jurisdiccionales de un Estado cuya finalidad es lograr que el proceso se desarrolle o se afiance en sus resultados a través de acciones que órganos jurisdiccionales de otro país han de llevar a cabo. En el caso de Goicoechea, él sostiene que esta cooperación jurídica internacional también contiene a los procedimientos o mecanismos que se encuentran disponibles para facilitar la eficacia de un acto o procedimiento jurídico que debe surtir efecto, llevarse a cabo en una jurisdicción extranjera. Dicho esto, en lo particular, yo hoy voy a hablar de la cooperación jurídica civil internacional y de la cooperación jurídica penal internacional, un poco complementando lo que dijo anteriormente el doctor Cerdeira, y específicamente también abordando la temática civil, dado que si aplicamos a la cooperación, a la temática específica de hoy, que es el tráfico internacional de niños, tomando los aspectos penales y civiles que se abordan, más que nada un instrumento sumamente importante para la región como la CIDIP 5 sobre tráfico internacional de menores, vamos a ver que reviste una importancia supina, tanto la cooperación en la faz civil como en la faz penal. Es por ello que si nos enrolamos en el estudio de la temática de la cooperación civil internacional, Villalta Vizcarra la define como la colaboración o asistencia legal mutua entre estados con el objetivo de practicar las diligencias que sean necesarias en el desarrollo de un proceso que se ventila en el territorio de otro estado. Específicamente en temática civil, esta puede ser llevada adelante en casos de divorcios, alimentos, responsabilidad parental, sustracción internacional de niños, y vamos a ver que esto tiene especial relevancia para con uno de los aspectos de la problemática del tráfico, como lo son su aspecto civil, que básicamente consiste, y ya me adelanto un poco a lo que diré a continuación, al aseguramiento, asegurar el pronto y seguro retorno del niño, niña o adolescente
víctima de tráfico o trata internacional al estado de su residencia habitual. Para lo que es cooperación jurídica civil internacional, los instrumentos elaborados específicamente en el marco del Mercosur van a ser los protocolos de Europreto sobre medidas cautelares y el protocolo de las líneas de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral, administrativa, entre otros instrumentos que también se han elaborado en el marco de este esquema. En el caso de la cooperación jurídica penal, este ámbito ha sido definido también por Villalta Vizcarra como el conjunto de actos de naturaleza jurisdiccional, diplomática o administrativa que involucra a dos o más estados y que tiene por finalidad la persecución y la solución de un hecho delictivo ocurrido en territorio, cuando menos de uno de tales estados. Desde luego que importa una cuestión de sumo interés el abordaje de la cooperación jurídica penal en la sanción eventualmente y previo a ello la prevención del delito de tráfico y trata, máxime cuando se encuentran involucrados dos estados. Y esto vamos a ver que es bastante frecuente en el ámbito del Mercosur, dada la cercanía de los estados que conforman el esquema. Algunos de los ejemplos de cooperación jurídica penal internacional, ya mencionó Juanjo la extradición y la detención preventiva, pero también podemos encontrar medidas que se le solicita al Estado requerido, como puede ser el decomiso de bienes, las requisas, allanamientos y notificaciones. Básicamente tenemos varios instrumentos emitidos en el marco del esquema de integración del Mercosur, como pueden ser el acuerdo sobre extradición entre los estados partes del Mercosur, el protocolo de asistencia mutua en asuntos penales del Mercosur, el conocido como protocolo de San Luis, con sus instrumentos afines, incluida la enmienda que comentaba hace un ratito mi predecesor, el acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los estados partes del Mercosur, con también sus instrumentos afines, y por último, el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur, también conocido como SISME, que ha sido creado por la decisión número 36 del 04 del Consejo Mercado Común, entre otros instrumentos también, pero un poco por cuestiones de tiempo seleccioné comentarles acerca de la existencia de estos. Hay una vinculación realmente notoria entre la cooperación jurídica internacional y el derecho penal internacional, y esto es así más que nada ante el fortalecimiento y la sofisticación de ciertas formas delictivas, como pueden ser el terrorismo, el narcotráfico, y en el caso en particular que abordaremos hoy, el tráfico internacional de niños, que también conjugados con la actuación transnacional presente en dichas actividades, como con el boom de la ciberdelincuencia que también va a estar implicada en este instituto que vamos a conversar hoy, dado que frecuentemente a través de este medio de la ciberdelincuencia se llevan adelante conductas delictivas vinculadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente con la pornografía infantil. Todas estas cuestiones, conjuntamente también con la globalización que mencionaba también Juanjo, y perdón que vuelva todo el tiempo a hablar acerca de mi predecesor porque los temas necesariamente están concatenados, hacen y tornan indispensable a la prestación de ayuda mutua entre los estados a la hora de prevenir y sancionar delitos que traspasan las fronteras nacionales. En palabras de María Fernanda Rodríguez, también trasuntamos un cambio de paradigma desde uno en el que la concesión de la asistencia internacional era más bien excepcional, a uno donde la concesión de la asistencia es la regla, y esta está sujeta a ciertas excepciones, donde la doble subsunción o doble punibilidad es exigida solo para las medidas más intrusivas de los derechos de las personas, como las extradiciones y los allanamientos, sin que se supedite todo tipo de cooperación al supuesto de que los hechos por los que se concedía la ayuda debían estar en condiciones de ser juzgados y castigados también en el país requerido. En cuanto a la temática específica del tráfico internacional de niños, niñas y adolescentes, contamos con una serie de calificaciones que nos trae específicamente y fundamentalmente esta CIDIP número 5 sobre tráfico internacional de menores, firmada en México por el año 1994, entre estados que forman parte de la OEA.
donde vamos a encontrar en primer lugar una definición de tráfico internacional de menores, que importa la subtracción, el traslado, la retención o la tentativa de subtracción, traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos. Pero ¿qué vamos a entender también de propósitos? ¿Qué vamos a entender por medios ilícitos? Y básicamente, ¿qué vamos a entender por menores para subsumir eventualmente la conducta en esta definición genérica que nos brinda la Convención? Por menores, en principio, se va a entender a todo aquel que no haya cumplido los 18 años, por propósitos ilícitos. Este instrumento nos brinda, digamos, una definición más que nada ejemplificativa, porque nos indica que incluye, entre otros, la prostitución, la explotación sexual, la servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el estado de residencia habitual del niño, niña o adolescente o en el estado parte en el que el niño se halle localizado. En cuanto a los medios ilícitos, estos incluyen, entre otros, el secuestro, el consentimiento fraudulento forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se halla el niño, o cualquier otro medio ilícito, ya sea en el estado de residencia habitual del niño o en el estado parte en el que el niño se encuentre. En el caso, como les adelantaba, de los aspectos penales, lo que se busca en este supuesto es la sanción de la conducta delictiva y se fijan compromisos entre los estados de prestar cooperación mutua por intermedio de las autoridades centrales. Autoridades centrales por demás importantes, dado que estos organismos o dependencias públicas son aquellas que están designadas por cada estado para hacer el nexo entre ellos, al fin de llevar adelante la prestación de cooperación en materia de tráfico, en este caso en particular, de aquellos estados partes de la CIDIP-5. Y además también, en cuanto a los aspectos penales, se busca que los estados dispongan las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que puedan afectar la aplicación de las convenciones. Desde luego, esto también reviste la importancia de un compromiso mutuo para generar sanciones internas a estos tipos penales, ¿sí? En cuanto a los aspectos civiles, el objetivo es la pronta restitución del niño, niña o adolescente al lugar de su residencia habitual, encontrándose los estados combinados a intercambiar información y colaborar con sus autoridades competentes judiciales y administrativas en todo lo relativo al control de la salida y entrada del niño a su territorio, como así también deberán implementar procedimientos de localización y restitución expeditos. En cuanto a los aspectos civiles, estos no han sido tan elaborados o estudiados en cuanto al tráfico internacional de niños, pero desde luego revisten una importancia, suma importancia, dado que más allá de la sanción o eventual prevención de un delito, en este caso en particular es muy importante la protección del interés superior del niño, de estos niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de conductas delictivas. Por último, en cuanto a la residencia habitual, si bien no es un concepto que haya sido definido o calificado autárquicamente por la CIDIP, comúnmente se entiende que este concepto alude a una situación de hecho que supone la estabilidad y permanencia del niño en un estado y habitualmente está conceptualizado como el lugar donde el niño tiene el centro de vida. La importancia de la cooperación jurídica internacional en los espacios integrados está dada, en palabras de Villalta Vizcarra, por el desarrollo del derecho y de la cooperación jurídica internacional constituyen elementos necesarios para coadyuvar y fortalecer los procesos de integración, ya que la creciente integración económica de los estados, la necesidad de preservar un medio ambiente sostenible y sustentable, el progreso de las comunicaciones, de la ciencia, la tecnología, los flujos migratorios masivos, la lucha conjunta contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de personas y el crimen organizado en general, han creado las condiciones necesarias para que exista una mayor cooperación entre los estados. Y también, parafraseando a la doctora Nottaquela, la obligatoriedad de la cooperación jurisdiccional internacional se torna una exigencia indudablemente mayor, sobre todo dentro de los procesos de integración, no solo por los instrumentos jurídicos que así lo establecen, sino por las finalidades mismas del mercado común. Es significativo que uno de los primeros instrumentos elaborados por el Mercosur haya sido el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral, administrativa,
conocido también desde luego como el protocolo de las leñas, en el año 92, como lo señala la doctora Noctaquela. Yo he señalado algunas dificultades en cuanto a el desarrollo y la prestación rápida de cooperación entre los estados que forman parte del Mercosur, que justamente tomando las palabras del doctor Cerdeira, está vinculado con cuestiones que ya vieron y ya vimos anteriormente en la exposición de Juanjo, donde se incluyen cuestiones vinculadas con problemáticas de entrada en vigor de normas de fuente interna y convencional. Esto también de alguna forma está vinculado con las asimetrías constitucionales de los estados que forman parte del esquema. La proliferación de fuentes sobre la misma temática, lo que sumado a las cláusulas de compatibilidad previstas en los tratados a los fines de aplicar la fuente más beneficiosa para la cooperación, genera la necesidad de que los operadores jurídicos tengan que conocer la totalidad de las fuentes para poder aplicarlas correctamente. La enorme extensión territorial de algunos de los estados miembros del Mercosur, como indicaba el doctor Cerdeira, y la falta también de recursos económicos que desde luego dificulta la actualización y puesta en funcionamiento de las tecnologías que permiten la interconexión. Me gustaría hacer hincapié en 3 instrumentos que abordan de alguna manera la temática del tráfico internacional de niños, niñas y adolescentes emitidos en el marco del Mercosur. El primero de ellos es un instrumento que aún no se encuentra vigente, que es el acuerdo entre los estados partes del Mercosur y estados asociados sobre cooperación regional para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El objeto y el objetivo de este acuerdo es la protección justamente de los derechos de este sector etario en situación de vulnerabilidad que pudieran ser víctimas de actos delictivos, mediante la implementación de un mecanismo de cooperación regional que permita utilizar la información registrada en la base informática de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Mercosur. Entiendo que la entrada en vigor de este tipo de instrumentos resulta de suma importancia para combatir y prevenir, desde luego, el delito de tráfico y trata, en este caso de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del Mercosur. Específicamente de este acuerdo se señala que queda excluido de su ámbito de aplicación los casos de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes. Otro de los instrumentos, y esta vez de soft law, son las recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación sexual y o venta, en el que se le brindan ciertos lineamientos a los operadores jurídicos y desde luego a los estados miembros del esquema, en pos justamente de propender a la consecución de esta protección del interés superior del niño y desde luego de conferir derechos a estos niños víctimas de este tipo de prácticas delictivas. Los derechos que plasman estas recomendaciones y que deberían y deberán de reconocer los estados miembros es el derecho a ser informados sobre sus derechos, el estado de la investigación judicial y del estado procesal de la causa, donde se está investigando estas conductas delictivas de las cuales son víctimas, de las medidas adoptadas en el marco de estos procesos y de las consecuencias de estos procesos judiciales. Desde luego en un idioma que comprenda. Otro de los derechos consagrados es el derecho a ser oído en todas las etapas del proceso, que no hace más que plasmar un derecho fundamental, como lo es justamente el derecho de ser oído, que ya está consagrado en convenciones como la de los derechos del niño. También el asesoramiento jurídico gratuito en su idioma, garantizárselo a través de los mecanismos estatales, garantizar un alojamiento, una alimentación, una vestimenta, porque muy factiblemente ese niño haya sido trasladado del estado de su residencia habitual hacia otro, y desde luego aquí no pueda contar con algún adulto que pueda propender y brindarles el alojamiento, la alimentación y la vestimenta, desde luego por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, luego de haber sido víctima de este tipo de delitos. Y también debiese de proveerse una asistencia integral necesaria, no solo jurídica, sino también social, psicológica, médica, para paliar de alguna manera las importantes consecuencias que este tipo de delitos genera
tanto a nivel físico como psíquico en los niños. Mariana, quedarían sí. 5 minutos para redondear, más o menos. Fantástico, muchas Quedarían gracias 5. Osvaldo, prometo ser rapidita en esto. Luego tenemos que comentar que también otra de las recomendaciones plasmadas en este instrumento es que los niños víctimas de este delito de trata de personas no sean punibles por su condición migratoria, de prostitución o trata, ni sometidos a trato discriminatorio alguno. También se les debería de brindar la posibilidad de iniciar los procedimientos necesarios de restitución de derechos e incluso de indemnización, contando con el acceso a la embajada o consulado de su país de proveniencia, de donde es nacional, y gozando de protección a fin de prevenir cualquier tipo de represalia, debiendo proteger su intimidad e identidad a tales efectos, porque recordemos que muy factiblemente este tipo de prácticas sean llevadas a cabo por organizaciones transnacionales de delincuencia organizada, como esto implica que eventualmente pueda ser y sufrir algún tipo de represalia, hay que mantener indemne a ese niño víctima de cualquier tipo de represalia que pueda tomar estas organizaciones que llevan adelante estos delitos. Desde luego es sumamente importante, y esto está concatenado con algo que ya referí anteriormente, que se tomen medidas para minimizar cualquier daño psíquico o toda forma de revictimización de los niños víctimas, procurando que los peritajes se lleven a cabo en un solo acto, por ejemplo, por personal capacitado, en habitaciones acondicionadas a tales efectos, prohibido el careo con el agresor o otros testigos, entre otras medidas. Y por último, quiero hablar muy poquito tiempo acerca de la guía de buenas prácticas en relación a la asistencia jurídica mutua en materia de trata de personas entre los estados parte del Mercosur y asociados, que justamente también resulta ser un instrumento de soft law que articula los principales instrumentos de la región sobre la materia, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Palermo, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y el Protocolo de Asistencia Jurídica en Asuntos Penales. Esta guía, además, recalco que brinda un procedimiento para los pedidos... Uy, me agarró la ansiedad. Para los pedidos de auxilio procesal en casos de urgencia, permite, desde luego, que estos requerimientos puedan ser adelantados por fax y que luego sean confirmados por documento original, lo cual generaría mayor celeridad en la prestación cooperacional. Para dejarlos con algunas conclusiones, ideas sobre estos temas que sucintamente he desarrollado, la dimensión transnacional de la actividad criminal a la cual nos hemos referido requiere la toma de medidas conjuntas. En el ámbito de los espacios integrados, esto adquiere un compromiso adicional, máxime porque existe un correlato en el entrelazamiento que existe entre los estados parte del esquema, lo que genera indefectiblemente que se tenga que emitir normativa en dicho marco que aborde este tipo de circunstancias. Justamente la cooperación entre estos Estados miembros efectiviza el correcto cumplimiento de las disposiciones en materia de tráfico internacional de niños, que desde luego privilegian el interés superior del niño, ya termino, lo juro. La creación de estos instrumentos de soft law es sumamente necesaria y además es efectiva, pero una crítica que le encuentro es que debiera también abordarse mecanismos para propender al pronto y seguro retorno del niño al estado de su residencia habitual. ¿Ya estoy en tiempo de descuento? Ya. ¿Sí? Bueno. Un minuto más puede ser. 2 segunditos, porque esta es la última. Bueno, ya. perfecto. Por eso sugiero algunas medidas, como por ejemplo la capacitación continua de los operadores jurídicos en este tipo de materias, crear grupos de expertos que puedan asesorar a los tribunales que intervengan en el conocimiento y eventual sanción de este tipo de delitos, procurar el fácil acceso a estas guías de buenas prácticas e instrumentos de soft law, convocar a grupos de expertos que formulen un seguimiento sobre la aplicación real de estos instrumentos en cada uno de los casos, y la creación, desde luego, de esquemas y programas para rehabilitación y reinserción social de aquellos
niños, niñas y adolescentes víctimas. Muchísimas gracias y perdón por haberme pasado 1 minuto o 2 del tiempo. Gracias, muchas gracias, Magíster Antón Pérez. Como es una dama y es una colega muy querida y apreciada, usted no se ha pasado ni siquiera 1 minuto, quédese tranquila. Bueno, muy amable, Osvaldo. Bueno, el tercer tema en cuestión, apasionante por cierto, como los 2 anteriores, se refiere a la importancia de la aplicación de la normativa mercosureña en la cooperación jurisdiccional. El doctor Oscar González Pereira, abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Internacional Privado también en la Universidad de Buenos Aires, nos va a disertar. Él también es miembro, titular y secretario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Es miembro también de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Doctor, lo escuchamos con gusto. Muchas gracias. Bueno, rápidamente reiterar los agradecimientos hacia el Instituto, al Colegio de Abogados de San Isidro, a Leopoldo y a las autoridades que me han enorgullecido mucho con la convocatoria para exponer en estos minutos con ustedes. Bueno, el tema específicamente dentro de mi área del derecho internacional privado es tratar de tirar algunas de las líneas y la importancia que reviste la normativa mercosureña en cuanto a la cooperación jurisdiccional internacional. La cooperación judicial entre los estados, todos tenemos claro que reviste en el derecho internacional privado actual una importancia superior para un acceso integral a la justicia. Es decir, un acceso integral a la justicia que no se conforma solamente con la posibilidad de que los justiciables, tanto personas físicas como jurídicas, tengan la posibilidad de iniciar un pleito o hacer una reclamación, sino también un proceso y asegurarse que esa sentencia o que ese dictado de esa sentencia pueda ser ejecutada, extraterritorializada y ser eficaz. El efectivo acceso a la justicia comprende todos estos términos. Si hacemos un poco un repaso, se ha cambiado un poco la óptica de lo que era la cooperación judicial, era una colaboración que eminentemente necesitaba una reciprocidad de los estados para transformarse en una necesidad, en que sea obligatoria, que los estados están obligados a fin de que las personas puedan acceder a la justicia, tanto sus propios ciudadanos o residentes como los extranjeros que residen en otro país puedan hacer cumplir este efectivo principio internacional de justicia. Este concepto que ha ido evolucionando es muy importante mencionarlo en lo que es el Mercosur. ¿Por qué lo digo esto? Porque el Mercosur nace, como todos ustedes saben, y no voy a ser reiterativo, ya por 1991, en donde la unión de los 4 países, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, deciden formar este tratado de integración, este tratado de mercado común, que no solo era un mercado común económico, sino que era un tratado de integración mucho más amplio. Y esta amplitud la demuestra que las primeras normas mercosureñas son referidas a la cooperación jurisdiccional. Es decir, que el primer tratado o el primer protocolo que se firma es el protocolo de las líneas de cooperación jurisdiccional internacional en materia civil y comercial, en donde los estados entendieron que lo principal para lograr una efectiva integración era la cooperación, con lo cual no solo lo tomaron como un fundamento económico, sino que también que otras áreas debían ser de primordial interés. Tal es así que ese protocolo es uno de los pocos protocolos que tiene una aplicación transitoria o provisoria, es decir, a medida que los estados los iban incorporando de acuerdo a sus fuentes, incorporándose a sus propios derechos como tratados ratificados y vigentes, automáticamente quedaba vigente con los estados parte, aunque los 4 países no hubieran todavía suscrito esta situación. Cuestión que no se ve en otros protocolos y en otros acuerdos, en donde se necesita que todos los estados presten su ratificación para la entrada en vigencia del cuerpo normativo. Esto nos revela la importancia que se le quiso dar a esta convención, que con muy buenos intereses en ese momento, y para mí es un homenaje hacer casi, reitero, a 30 años de la sanción del Mercosur, la importancia que se le dio a esta área del derecho. Y, sin embargo, a pesar de que los países
o los Estados miembros eran ratificantes de otras convenciones americanas, fundamentalmente dentro del marco de la OEA, de la CIDIP, tanto la CIDIP 1 de exhortos, como la CIDIP de obtención de pruebas, como la de prueba de información del derecho extranjero, como la de medidas cautelares o la de reconocimiento de sentencias extranjeras, había uno de los países que no era muy amigable a esas convenciones, y que me estoy refiriendo a Brasil, con un esquema mucho más cerrado y que le costaba adaptarse. Por eso tal vez quizás, a pesar de la proliferación de normas convencionales que son sucintamente similares o parecidas, se decidió firmar acuerdos o protocolos, tratados específicamente para el Mercosur. Tal vez para cuidar algunas particularidades que vamos a ver, y voy a tratar de ser claro al respecto, que con los años hemos visto que se han adaptado casi a una situación más generalizada, no solo en el ámbito americano, sino universalmente. Pero bueno, por un lado había que empezar. Y ahí empezamos con el protocolo. Yo me voy a referir específicamente al protocolo de las leñas, a lo que yo la cooperación jurisdiccional, podemos encontrar 3 niveles de cooperación. En la cooperación, las diligencias de mero trámite o notificaciones o emplazamientos, cuestiones simples de auxilio judicial internacional, aquellas que ya son un segundo grado, como son las medidas cautelares, es decir, las medidas de aseguramiento de bienes o de personas que deban hacerse por parte de la orden de un juez que tiene un proceso ante otro juez de otro estado, y fundamentalmente la eficacia de las sentencias, el reconocimiento de las sentencias extranjeras en los ámbitos integrados. El protocolo de las líneas trató 2 puntos nada más: las diligencias de mero trámite y las de prueba, obtenciones de prueba, prueba e información del derecho extranjero, que también lo ha incorporado como un acápite propio de la cooperación, es decir, el auxilio, el auxilio de los estados entre sí para informarse del derecho extranjero que debería ser aplicable en cuestiones de derecho internacional privado, y fundamentalmente el reconocimiento de sentencias, dejando de lado el tema de las medidas cautelares para años después suscribirse el protocolo de Europreto, también vigente actualmente, sobre medidas cautelares. El protocolo de las leñas, para mí es una de las obras más importantes que ha fomentado la integración y la cooperación, más allá de algunas particularidades y algunos obstáculos que todavía no se han podido superar y que el mismo Mercosur ha reconocido en acuerdos posteriores que lamentablemente no están vigentes y a los cuales me voy a referir. ¿Qué es fundamentalmente? No voy a hacer un análisis en este corto tiempo del protocolo, pero sí destacar 2 o 3 cuestiones que para mí son de mucha validez. La primera, el reconocimiento a la cooperación amplia y expresa del principio de asistencia jurisdiccional. Reconocerlo como principio del convenio. Esto hace que, más allá de las dudas en la interpretación de las normas, el principio deba prevalecer. Ante la interpretación de un juez argentino, de un juez brasileño, uruguayo o paraguayo, en la duda de alguna norma, el principio es lo que debe resaltar justamente la aplicación. El beneficio de la cooperación por encima de cualquier discusión que podamos tener interpretativa de sus normas. El segundo concepto que para mí ha desarrollado es que haya buscado sintetizar en normas comunes o normas, digámosles así, procesales uniformes, los requisitos tanto extrínsecos como intrínsecos de los exhortos o de la forma de diálogo entre los estados. Esta cuestión que podía dar lugar a ciertas diferencias en cuanto a concepciones o en cuanto a conceptos que podemos tener diferentes los distintos estados, hacen que al existir normas uniformes de requisitos específicos, sea una clara postura para la cooperación y para la uniformidad de sus soluciones, es decir, la uniformidad de su aplicación, evitar obstáculos. La tercera, que destaco como importante, es que no solo se circunscribió a la cooperación o al auxilio judicial entre estados en cuestiones de derecho civil, comercial, laboral, administrativa, sino también en incluir una posibilidad de igualdad de trato para todos los justiciables. Esto que estaba en algunas convenciones de dudosa aplicación, no tanto en que Argentina sí tiene y otros países tienen, en algunos casos con los países podíamos encontrarnos con
un obstáculo para cumplir este fin de acceso a la justicia. Y entonces expresamente aclara que una excepción de arraigo, es decir, no se pueden oponer excepciones de arraigo o de cuestiones referidas a que impidan el acceso a la justicia por parte de los residentes en otro país, ya sean personas físicas o jurídicas. Siendo esta una norma que creo que es también central en el protocolo de las líneas. Y la otra es la vía de transmisión, que con muy buena intención se buscó hacer que fuese por exhorto en forma directa entre los jueces, pero por intermedio de la autoridad central. Autoridades centrales designadas por cada uno de los estados parte, que servirían como intermediarios para acceder a los distintos estados en forma absolutamente gratuita, más allá de las costas y gastos que puedan irrogar algunos procedimientos, en forma gratuita y que inicien los trámites. Es decir, que la misma autoridad central se dedique a acercar a la justicia del país requerido el exhorto de requerimiento que le hacen en el otro país. Si bien esto era una medida loable, a mi entender, obviamente es una opinión meramente personal, genera la dificultad de que al ser una vía de transmisión única y que eliminaba legalizaciones, es decir, que lo único que necesitábamos era la autenticación de los documentos por parte del país de origen y la traducción en su caso, generaba esta cuestión de, bueno, no darme otras posibilidades, otras vías de transmisión, cuando a veces las partes tengan el derecho de hacerlo por instancia privada, por ejemplo. O como mencionó hace un rato Juanjo, en las situaciones de jurisdicciones fronterizas, donde sinceramente era mayor el costo de transmitir a la autoridad central, por ejemplo, de una localidad de Uruguay del Norte a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires, para que después fuese al juzgado de Gualeguaychú, esa situación de una vía de transmisión judicial directa no estaba prevista y no está prevista en el protocolo de las líneas. Y la tercera, o la última, la cláusula de compatibilidad, que tampoco nos ayudaba mucho en el protocolo de las líneas, es decir, que el artículo 35, al determinar la compatibilidad del protocolo con otras convenciones bilaterales o multilaterales que los estados podían tener que entre sí, no era sinceramente de mucha practicidad. ¿Por qué? Porque esta cláusula de compatibilidad admitía otros tratados en la medida en que no fuesen incompatibles con el tratado del protocolo de las líneas. Esta situación también generaba la posibilidad de como un descarte y hasta les diría una obstrucción a lo que Eric Scheim ha dicho sobre el diálogo de fuentes. Justamente lo obstaculizaba y no lo favorecía. Estas cuestiones del protocolo de las líneas que yo destaco, algunas se han solucionado. Se han solucionado en la enmienda que se ha realizado por los estados del Mercosur y que modifica justamente el tema de las vías de transmisión, entre otros detalles que ha realizado, y el tema de la compatibilidad, permitiendo una compatibilidad amplia, es decir, el principio de la favorabilidad, la convención más favorable o incluso las prácticas más favorables que los estados puedan tener entre sí. Criterio general, hoy admitido. Pero también tenemos que pasar en cuándo eran los momentos. Los momentos eran 1992. Y si bien algunos países estaban más desarrollados en cuanto a la concepción abierta a la cooperación jurisdiccional, como podía ser Argentina y Uruguay, otros no lo estaban. Sin embargo, Brasil y Paraguay han subido a este camino y hoy entienden esta situación. Y por eso se ha firmado la enmienda. Ahora la enmienda no está vigente, porque falta un país que lamentablemente, y me gustaría algún momento debatirlo con mis colegas uruguayos, Uruguay es el que no lo ha incorporado a la fecha. Por lo tanto, no podemos aplicar la enmienda que solucionaría, a mi criterio, estos obstáculos que tiene el protocolo de las líneas en cuanto a su situación. Nótese que también, y destaco esto del Mercosur, que no solo ha buscado la integración regional de los países miembros, sino que también la integración regional por parte del Mercosur hacia otros países con los cuales se tiene un interés o son asociados o parte, o que tienen intereses legítimos en participar en la región. Me refiero a Chile, a Perú, a Bolivia fundamentalmente. Y entre el Mercosur, Chile y Bolivia se ha realizado un acuerdo entre el Mercosur y estos dos países
que es una copia exacta del protocolo de las leñas de cooperación jurisdiccional. ¿Y cuál? La última, la versión enmendada, es decir, la versión. Y esa está vigente con Chile, porque ese acuerdo requiere 2 países ratificantes del Mercosur y uno de los países asociados, cosa que Chile lo es. Por lo tanto, no está vigente con Bolivia, lamentablemente, pero sí el acuerdo está vigente entre los países del Mercosur y con la República de Chile. Esto también faltarían 5 minutos, ¿eh? Ya lo redondeo. Con lo cual, esta cuestión hace que también, a mi entender, sea muy elogioso y muy importante en los aspectos normativos que ha realizado el Mercosur. Finalmente, y solo muy rápidamente para no aburrirlos y cumplir con el tiempo, quería decir algunas cosas más, el protocolo de Europreto sobre medidas cautelares también es una de las normas señeras. Como todos ustedes saben, no existen muchas normas en materia de medidas cautelares, sobre todo por la cuestión de cooperación, en donde los estados son un poco más reacios a dar este tipo de facilidades a otros estados, y sobre todo en cuestiones multilaterales. Argentina tiene, y los países del Mercosur, excepto Brasil, también son ratificantes de la CIDIP sobre medidas cautelares. Sin embargo, han dictado el protocolo de Europreto, que en grandes rasgos es similar a las concepciones de CIDIP, sacando que no posee el punto sobre medidas urgentes, en lo demás es bastante similar. También ha buscado un sistema de procesos a distancia, en donde los estados, los jueces de los distintos estados tengan participación en las normas, en la actividad de la medida cautelar solicitada por el juez requirente al juez requerido, y que se puedan proteger convenientemente los derechos de los justiciables. Con esto, y para terminar, y en base al título, la importancia de la normativa Mercosur, creo que es importantísima, creo que la debemos desarrollar más. Todos los operadores jurídicos, tanto jueces, abogados como partes, deberíamos darle una mayor profundidad a estos temas que a veces no se aplican correctamente, y con esto lograr el avance de las normas del Mercosur en la aplicación de los accesos a la justicia por parte de todas las personas, tanto físicas como jurídicas. Y destacar al Mercosur, lamentablemente un poco paralizado en los últimos años, en seguir continuando con normas de este tipo para el desarrollo de la región. Muchas gracias y disculpen la velocidad, pero quería cumplir con el tiempo. Muchísimas gracias, colega. Impecable lo suyo, así que perfecto el cronómetro. Bueno, lo habilitamos al doctor Leopoldo Godio, que nos tiene que dar un anuncio respecto del primer orador, que, bueno, ahora él nos va a anunciar algo. Adelante, Leopoldo. Buenas tardes, gracias, doctor Katia. Solamente hago un anuncio que a los inscriptos y a quienes me lo puedan solicitar por correo personal, les vamos a enviar la presentación en video del doctor Juan Manuel Rivero Godoy, el secretario de TPR. Lo vamos a compartir por Google Drive. Estoy tratando de enviarlo, pero antes del área académica le van a reducir el tamaño del archivo, porque evidentemente al ser un archivo de más de 1,5 GB, eso fue lo que me produjo a mí al inicio del evento, prácticamente el reinicio de la computadora, porque evidentemente era muy pesado el archivo. Entonces vamos a hacer esa reducción de tamaño y lo vamos a poner a disposición para que la puedan ver tranquilamente en sus computadoras sin ningún tipo de problemas, por más que nada por el ancho de banda del evento y todo. Así que bueno, era solamente esa la aclaración, y le devuelvo la palabra al moderador para que continúe el panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Godio. Bueno, antes de pasar a la última parte de esta primera jornada, a mí personalmente no me queda más que agradecer a Juan José, a Mariana, a Oscar, y bueno, aunque sea después de ver el video, yo estoy seguro que habrá preparado muy bien su charla, a Juan Manuel. La verdad que los 4 nos han abierto, como dicen ahora los jóvenes estudiantes, nos han abierto la cabeza, nos han ayudado a pensar y a madurar este tema tan importante de la cooperación. Ustedes saben que hace como 10 años atrás estuve en Rosario y visité una bella facultad, un edificio que no me lo olvido más.
y justamente tengo entonces el placer y el honor de presentar al comentarista de esta jornada, a un colega nuestro, al profesor Sebastián Melano. Él va a ser el comentarista. Él es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Rosario, que no solamente es un edificio fascinante, sino que la formación de esa facultad y el equipo docente de esa facultad es maravilloso. Yo tengo el mejor de los recuerdos. Bienvenido entonces al cierre con sus comentarios, querido colega Sebastián Melano, y le aclaro que tiene solamente 20 minutos. Bueno, 20 minutos es demasiado. Yo en realidad estaba esperando mucho menos. Bueno. Agradezco, obviamente. Bueno, como usted quiera, como usted quiera. Adelante. Más que nada porque me parece que los expositores fueron de lujo, muy claros y muy sesudos los análisis. Así que digamos, la mayor parte de esta charla quiero que se la lleven ellos. Así que bien, muy agradecido por la invitación, a Leopoldo, a Osvaldo y a todos los del Colegio de Abogados de San Isidro por esta oportunidad, y obviamente tengo el placer de tener, más que colegas, grandes amigos. Así que bueno, me ha tocado un poco el papel de comentarista o reseñador de esta charla. Y estuve tomando varios apuntes de varias cuestiones que fueron charlando. Y me sorprende ver, digamos, la sincronización entre los argumentos, porque prácticamente se repetían en todos. Fundamentalmente, creo que, bueno, comenzando por Juanjo, ha planteado muy bien los desafíos que enfrentan en materia de cooperación penal los estados en materia de justamente de delitos y de notificaciones, que es tan complejo en este momento. Parece mentira que estamos en el siglo XXI con plena conectividad y estemos rogando que se diligencien notificaciones, exhortos y otras diligencias judiciales. Me parece una picardía. De hecho, la pandemia nos ha puesto a estudiar y a utilizar estos elementos electrónicos que, si no fuera por el Zoom o las otras plataformas, no estaríamos en este momento. Entonces parece una curiosidad que esto se esté discutiendo casi en un cuarto del siglo XXI. Me parece una picardía. Pero bien, obviamente que también resalto un poco lo que son la educación de todos aquellos operadores y capacitadores judiciales, tanto abogados como jueces, en este tipo de práctica, porque obviamente que algo que se plantea es la proliferación de fuentes. ¿Qué hacemos con tantas fuentes que hay? ¿Cuáles son las normas aplicables? Y muchas veces los jueces tienden a ser un poco más conservadores en la aplicación. Más que nada para evitar nulidades, para evitar que el proceso se envicie. Entonces, creo que los operadores jurídicos van sobre pie de plomo para evitar justamente este tipo de conflictos. También otra cuestión que se plantea es la interconexión de sistemas. Parece mentira que nosotros estemos pensando en sistemas separados y no podamos unificar criterios. Mariana ha planteado el intercambio de información entre jurisdicciones para hacerlo mucho más simple la adopción de medidas conjuntas, y tanto Oscar como Juanjo han planteado también esta picardía que están los juzgados pegados y tengamos que notificar a las capitales. Y todo lo que eso significa, porque imagino mucho la proximidad en la triple frontera, por así decir, un punto álgido que tenemos en el Mercosur. Parece mentira que tengamos que hacer un trámite tan burocrático. También otra cuestión que noto es la falta de entrada en vigor de ciertas normas que agilizarían un poco más digamos, que agilizarían un poco más el proceso, y esto lo pienso como abogado litigante. Uno se enrosca en un montón de formalidades y esto tendría que ser expeditivo.
¿Por qué? Porque obviamente nosotros estamos pensando que hay víctimas, que hay detenidos, que se vulneran garantías constitucionales y convencionales, y hoy creo que nadie duda sobre digamos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, seguimos como lentificando un poco todo este aparato. Y también, por último, para no hacer demasiado, después sí tengo algunas preguntas para los expositores. Por último, quiero destacar lo de Oscar, esta necesidad justamente de que la enmienda al protocolo de las líneas pueda ser plenamente operativa, esta reticencia de un Estado hermano como es Uruguay, de aplicar algo que también agilizaría un poco el proceso jurisdiccional. Esto así como grandes síntesis o como una gran reseña de las tres exposiciones. Obviamente que queda mucho más que han tratado, pero traté de hacerlo un poco más unificado para ser más simple y no tan segmentado, porque creo que es algo transversal esto, no es algo que uno lo puede tratar en como compartimentos estancos. Me parece que esto necesita de la acción conjunta entre todos los estados y fundamentalmente los decisores. Me refiero a aquellos que llevan adelante las políticas y desprovistos de cualquier tipo de ideología, que generalmente el Mercosur siempre fue tenido un poco con estas ideologías de derecha o de izquierda. Nunca ha logrado nunca ha logrado coexistir entre distintas corrientes, lo cual también es un desafío y un punto a tener en cuenta la madurez que nosotros tenemos en materia mercosureña, que obviamente creo que esta situación ha replanteado un montón de situaciones. De hecho, es impensable que, por ejemplo, acá en Santa Fe nosotros tuvimos el último encuentro de Mercosur. O sea, el último encuentro fue acá en la capital, en la cual yo tuve la oportunidad de participar. Y ahora fue en forma virtual y no estaba previsto. Y fue necesario readaptar un montón de circunstancias que antes no era impensado. Entonces, si la tecnología no se evoluciona, ¿por qué no ir junto a la tecnología y no en contra de la tecnología? Creo que es un punto a tener en cuenta. Ahora sí, paso a las preguntas, si me permite Osvaldo, Leopoldo, algunas preguntas e inauguro un poco las preguntas hacia los expositores y Doctor Melano, rompo el hielo. yo le quería hacer una sola advertencia. Sí. Yo le pedí al doctor Godio que coordinara el tema de las preguntas, porque yo no sé manejar el tema del chat todavía. A mis 67 años no sé manejar el chat. Entonces, coordinará el cuestionario que iniciará usted, doctor Melano, mi gran amigo, el doctor Leopoldo Godio. Le cedo la organización. No voy a pisar. No hay preguntas en el chat, así que el doctor Melano quería iniciar el cuestionario. Estoy metido con el doctor Melano con las famosas atribuciones de comentarista. Bueno, pero en este caso no fue mano militar, sino que he advertido previamente lo que iba a realizar, cosa de no tomarlos por sorpresa. Y un poco está buena esta temática porque se descontractura un poco la formalidad. Bien, Leopoldo, maneje usted y yo acato. Sebastián, la indicación es sencilla. Los expositores están en un proceso de beatificación hacia el estrellato académico, entonces vos tenés que oficiar de abogado del diablo, no pasa nada. Hacerle las preguntas que quieras. Lo bueno es que están en el estrellato y no estrellados. Eso es importantísimo. Una letra cambia todo. Por otro lado, tiene un crédito de 8 minutos el doctor Melano. ¿Viste? Le faltan 8 minutos. Soy muy económico, aunque no parezca. No, absolutamente. Y bueno, esto se llama la compensación en materia jurisdiccional. Bien.
No, en realidad algunas cuestiones que planteaban era para Juanjo, y ahora sí voy a ser un poco más ordenado porque si no me van a matar, lo cual yo en mi vida no soy ordenado, pero me gusta que el resto sea ordenado o que se sienta cómodo. Entonces, o sea, para Juanjo, escuchándolo, se me viene a la cabeza el tema de los delitos transnacionales, que muchas veces nosotros lo pensamos en un término como nosotros, o como lo han destacado ustedes, que es un territorio vasto, o sea, es un territorio muy amplio cada uno de los estados. De hecho, la provincia de Santa Fe es prácticamente Italia, para tener un paralelo. Pero lo pienso en el delito transnacional en el caso de Centroamérica, que son los estados muy, muy cercanos y muy próximos y con muy poca superficie. ¿Cómo podemos hacer para mitigar justamente la lentificación digamos, del sistema para justamente perseguir estos delitos transnacionales y que no se topen con las burocracias estatales? O sea, básicamente es esa digamos, la intriga que tengo. ¿A quién está dirigida la pregunta? A ¿Al Juanjo grupo, Cerdeira, los perdón. tres? Hola, por favor, ¿me la podés repetir de nuevo? Porque justo estaba contestando un correo. Decime. Te agarré en un mal momento, así que mis disculpas por eso. Escuché el final, escuché el final. No, más que nada, escuchando tu exposición, se me vino a la cabeza el tema de los delitos transnacionales. Y muchas veces uno piensa cómo podemos hacer para mitigar un poco digamos, la burocracia que hay entre los estados justamente por esta proliferación de fuentes. ¿Cómo se imagina que se puede llegar a tratar este tipo de problemática que hoy por hoy con la globalización es mucho más común y más compleja, por así decirlo? En realidad, todo lo que es la cooperación internacional está prevista en los grandes convenios de lucha contra los delitos de la criminalidad compleja, o sea, como se refirieron Palermo, la Convención contra la Corrupción, la Convención contra el Narcotráfico, las de Viena, etcétera, etcétera. Todas prevén distintas modalidades de cooperación. Ahora, lo que tienen esas convenciones, como yo decía, es que la mayoría de esas normas son programáticas, o sea, y que abren la posibilidad de que después se hagan, digamos, pedidos de cooperación a través de los convenios bilaterales o multilaterales más cercanos. Digamos, si hay muchos bilaterales, por ejemplo, con Italia de cooperación penal, con Estados Unidos hay un convenio bilateral, y si no los multilaterales en el ámbito interamericano, los aplicables, porque los otros, ya te digo, son muy programáticas. Entonces, los reales son con Estados Unidos el bilateral o la Convención Interamericana de Asistencia Jurídica Mutua. Si es entre los países del Mercosur, esto es de San Luis, y ahora se están estableciendo justamente como tomando como referencia los multilaterales, algunas técnicas modernas, como son los equipos conjuntos de investigación, los pedidos de extradición simplificada, las órdenes de detención y procedimientos de entrega, o sea, todos esos instrumentos nuevos, lo que es el delito cibernético, lo que plantea la Convención de Budapest. Budapest tiene ahora una unidad, aparte de la cooperación jurídica en sí, una unidad 24/7, que justamente el Ministerio de Justicia somos la autoridad de aplicación, y que es para hacer denuncias momentáneas y tenemos contacto directo con los fiscales o los operadores de la justicia. Pero en realidad, cada uno de esos crímenes complejos, más allá que tiene convenios marco de cooperación que incluyen la cooperación jurídica, tienen que buscar después para los pedidos, para hacerlo más rápido, el convenio de cooperación que lo vincule. Y son más o menos los que te dije, y ahí estamos con el problema de que se conozcan, que se respeten los elementos que hay, la utilización de los medios electrónicos. Bueno, eso creo que más o menos es a donde iba tu pregunta y los elementos que hay.
Todavía estamos medio en carreta con eso. Seguimos padeciendo. Claro, porque los convenios todos prevén la posibilidad de hacer la cooperación, pero en la práctica los que se utilizan como más cercanos son estos que son convenios de cooperación específicos, y no los grandes convenios que tiran a que las organizaciones regionales o los países celebren convenios más específicos. Por eso hay uno de equipos, si bien por ejemplo la Convención de Palermo y la Convención de Lucha contra la Corrupción prevén la formación de equipos conjuntos de investigación para avanzar en una investigación penal, en realidad el Mercosur ha hecho un convenio sobre equipos conjuntos de investigación, los iberoamericanos lo han hecho, la Unión Europea lo está haciendo, y en estos días hay un programa de la Unión Europea contra el crimen internacional organizado, que es el Pacto, que está dando justamente seminarios de aplicación práctica de estos equipos conjuntos de investigación que se forman con jueces, fiscales, policías de distintos países. Bien. Bien, perfecto. Juanjo, por mi parte quedó muy clara tu respuesta. Leopoldo, ¿querés que siga preguntando? Preguntá tranquilo, sos el comentarista. Hay un poquito de delay, pero preguntá tranquilo. Bueno, listo. No, también quería preguntarle a Mariana dos cuestiones fundamentales. Primero, a tu criterio y brevemente, ¿cuáles son los desafíos que se identifican en materia de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes? Teniendo en cuenta lo último que vos mencionaste sobre un mecanismo para restituir los menores y una capacitación de todos los profesionales en materia, justamente en esta temática. Entonces, quisiera preguntarte cuáles son para vos algunos desafíos que vos ves. Bien. El tema principal radica en dos cuestiones. Si hablamos pura, lisa y llanamente de restitución internacional de niños, quizás tenemos algunos otros instrumentos y vamos directamente al aspecto civil que regulan la temática. En el ámbito particular de los aspectos civiles, de involucrados en el tráfico internacional de niños, yo creo que el principal desafío que enfrentan los estados mercosureños es básicamente la creación o al menos la utilización analógica de los instrumentos elaborados más que nada en soft law para restitución internacional de niños. Lo que sucede es que la diferencia aquí es que se trata de un niño víctima que tiene algunas implicancias adicionales a una mera sustracción internacional de niños realizada por algún progenitor. En este caso en particular estamos hablando de un niño que ha sido arrebatado de su centro de vida, trasladado a otro estado y allí eventualmente explotado. No solamente sometido a una explotación sexual, sino también a trabajo forzado, sometido a mendicidad. Bueno, en otras latitudes también se los ha utilizado para conflictos armados, diversas formas de explotación. En el caso del Mercosur, yo reforzaría algún tipo de determinación de procedimiento de cooperación más aceitado para generar el pronto y seguro retorno del niño al estado de su residencia habitual. Me parece fundamental. Y en el mientras tanto, generar espacios de contención en el estado donde en la actualidad se encuentra. Y esto, bueno, necesariamente genera la voluntad estatal de generar también este tipo y de destinar también parte de los recursos económicos para generar este tipo de, de programas de reinserción, de financiar eventualmente una vuelta al estado de su residencia habitual, también financiamiento en cuanto a generar más espacios de
actualización en el marco de las autoridades centrales, de los operadores jurídicos, quizás fomentar más este tipo de charlas, que muy afortunadamente son hoy en día bastante habituales y gracias a Dios de acceso incluso gratuito, con lo cual en ese sentido nos podemos llamar afortunados porque podemos disfrutar de disertaciones de dos profesionales como Oscar y Juanjo en la materia que son fantásticos, con lo cual esto permite que eventualmente la realidad que también sería, yo diría, que haya mayor difusión, que haya mayor puesta a disposición de los organismos involucrados en la cooperación de difusión de las nuevas sanciones de leyes en cada uno de los estados parte, que haya una actualización continua, que se generen equipos de trabajo que vayan actualizando la normativa, o por lo menos se proponga alguna normativa y quizás yo entiendo que en este contexto y más que nada por el estadio en el cual se encuentra el Mercosur, los instrumentos de soft law son grandes herramientas para orientar la actividad de los operadores jurídicos. Y desde luego fomentar también la utilización, como también remarcaba aquí Oscar, de la posibilidad de generar mayores ámbitos de cooperación no convencionales, de generar ámbitos de cooperación, y creo que vos también lo referenciabas, Sebastián, de generar en este contexto que no nos queda otra alternativa, principios de cooperación a través de medios electrónicos, modernizar la prestación de cooperación. Esto entiendo que está siendo llevado adelante a través de un exhorto electrónico y demás en algunos proyectos en este sentido. Así que me parece que hay que adecuar y necesariamente los tiempos que corren nos llevan a una adecuación obligatoria, diría yo, de este tipo de procesos de cooperación. No sé si respondí tu consulta. No, me hace. Claramente, no, sí, estoy buscando, pues me silencio y estoy buscando, entonces dije, uy, me salió un no, pero no, sí, claramente se entendió la respuesta y fue muy completa. Bien, y por último, Oscar. Tengo una pregunta también para vos, o sea, no es que te vas a salvar. Déjalo mejor para el final. Claramente. No, más que nada me quedé pensando en lo que vos estabas hablando y fueron dos cuestiones que se me vinieron a la cabeza. Primero, marcabas un poco lo que era el derecho interno de cada uno de los estados y un poco la incompatibilidad que hay en materia de las normas de integración. O sea, ¿vos creés que es necesario que los estados de una vez y definitivamente readapten todo su derecho interno a lo que se viene sancionando en el Mercosur? Me refiero al protocolo de las leñas. Y la otra pregunta que está muy relacionada es si puedes ampliar un poco más sobre las ventajas que vos ves en el protocolo de Europreto en materia de medidas cautelares. Que creo que ahí como que quedaste con ganas de acotar algo y obviamente es muy interesante dada la temática que estamos abordando. Bueno, gracias. Empiezo por la segunda, después recordarme la primera, pero no sé si quedar para el final es para ir no para el estrellato, para estrellarme, espero que no. Con lo de las medidas cautelares, sí, yo lo destaco la CIDIP también, creo que son dos instrumentos fundamentales en materia de medidas cautelares donde todavía existe cierto aspecto reacio. De hecho, tenemos casos muy típicos, Agunda Salazar con un asunto en donde se mezcla lo político con Chevron, que era el tema de Ecuador, donde se mezclan cuestiones políticas. Siempre las medidas cautelares como generan un cierto escosor ante el juez requerido y se mezclan cuestiones de Estado y la mezclan con el tema de la cooperación. Igual creo que son dos convenciones muy sanas. Fundamentalmente, ¿sabes en dónde? Primero en el procedimiento, en los procesos judiciales a distancia. Es decir, que si se traba una medida cautelar en Argentina, el juez argentino verifica algunos recaudos mínimos,
analiza que no sea manifiestamente improcedente, que no sea violatoria de principios de orden público, que haya una contracautela que podrá ser fijada a criterio de ese juez como para garantizar los derechos del justiciable de su país, pero tiene una intervención en la oposición, que no sean oposiciones a derechos reales, es decir, que no haya una violación de derechos reales en donde hay una cierta jurisdicción exclusiva, sobre todo en los inmuebles, pero también en una protección sobre los bienes muebles. Pero el resto de las oposiciones que pueda plantear el afectado, él solo hace un proceso a distancia, es decir, él se lo remite al otro juez, conserva el procedimiento, lo protege por un tiempo determinado, pero después el otro juez lo resuelve, es decir, se colaboran mutuamente, inclusive hasta brindándose información. Las dos convenciones tienen este aspecto. Y el otro, que siempre trae problemas, es el análisis de la jurisdicción indirecta. En medidas cautelares era muy común no reconocer medidas cautelares si el juez que las solicitaba no era competente en la esfera internacional conforme las normas del juez requerido, en este caso del juez argentino. En este caso se usaba mucho el artículo 348 del Código Procesal Civil y Comercial, que exigía esto como requisito. Y estas convenciones, si bien hablan de la competencia internacional del juez requirente, en este caso, no lo ponen como obligación. Es más, dicen expresamente que eso no implica reconocimiento alguno de su competencia para un futuro reconocimiento. Con lo cual, yo entiendo que ese concepto es de mucho valor, porque evita obstáculos que eran muy claros. Este juez no es competente conforme mis normas atributivas de jurisdicción, por lo tanto no lo ayudo, no doy la medida cautelar. Y esto es un freno importante a la cooperación. ¿Cómo jugarían esto con la fuente interna? En Argentina, gracias a Dios, tiene un esquema con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, receptando el principio de cooperación, de la más amplia cooperación jurisdiccional, y no requiriendo para los exhortos, si bien habla de mero trámite, medios de prueba y omite cautelares ahí supongo que fue por un olvido involuntario, no quisiera investigar mucho más, no requiere, dice que no violente el orden público. En ningún momento habla de la jurisdicción del juez requirente. Con lo cual, si analizamos que los principios son los principios de cooperación, los más amplios principios de cooperación, y esto que se relaciona con un tema que mañana voy a tratar, que es el diálogo de fuentes, yo entiendo que justamente en ese diálogo de fuentes prevalece la fuente argentina, que no exige análisis de competencias si tuviera que analizar un requerimiento en el ámbito del protocolo de Europreto o en el ámbito de Uruguay de la competencia indirecta del juez de esos países. Por eso le revelo una gran importancia a estas fuentes, pero también al juego de las fuentes entre sí. Y creo que en eso debemos ser más amplios. El derecho argentino lo ha reconocido y lo acepta. Otros derechos es verdad que obstan a esto y le ponen trabas a la cooperación. No sé si contesté tu pregunta en lo que querías de cautelares. Y en la primera, perfecto, creo que te referías al tema de la multiplicidad de fuentes. Sí. Sí, este también es un inconveniente. El protocolo de las leñas lo soluciona con la enmienda, muy claramente, con la más amplia cooperación y favorabilidad. Con lo cual, y es más, yo le agregaría dos principios que si bien no los dice expresamente, están íncitos, que es la eficacia. Es decir, dentro del principio de favorabilidad tiene que estar el principio de eficacia. No solo la convención tiene que ser más favorable, sino que tiene que ser más eficaz al resultado. ¿Cuál es el resultado? La cooperación. Por lo tanto, el principio de cooperación estaría respetado. Cuando no lo dice, habrá que ir a las normas de cada Estado si receptan los principios de cooperación. Y yo creo que internacionalmente, y vuelvo a lo que dije al inicio, la cooperación jurisdiccional es parte del acceso a la justicia y es un derecho humano. Y si es un derecho humano, la constitucionalización de los derechos, del derecho privado que se ha hecho en nuestro Código Civil y la incorporación de los pactos en rango constitucional, para mí le dan una preeminencia inclusive sobre los tratados que debe respetarse. Tomándolo desde ese punto de vista, yo creo que si se afecta un derecho humano como es el acceso a la justicia, una convención se aplicaría o sería incompatible, se aplicarían las partes compatibles, pero lo incompatible
se decidiría por el principio y por la norma constitucional. Es una interpretación mía. Perfecto, Carlos, muy claro en tus comentarios. Gracias. Por mí, Leopoldo, ya no tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Melano. Yo aquí tengo una intervención o comentario de la doctora Adamo, que me imagino que fue sobre la respuesta del doctor Oscar González Pereira, que dice que, bueno, habla de fomentar la cooperación entre los estados a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación. No sé si querés agregar algo sobre eso, Oscar, o... Lamentablemente no lo ha regulado el Mercosur. No lo tiene resuelto, sí, como los acuerdos de arbitraje o la solución por medio de tribunales arbitrales o tribunales de justicia estatal. Pero creo que vamos a eso, a soluciones, sobre todo en derechos del consumidor, a pesar de que en el Mercosur no se han puesto de acuerdo y los protocolos o los acuerdos del Consejo no tienen vigencia aún. En materia de derechos del consumidor sería muy sostenible buscar métodos alternativos de solución de controversia en materia de consumidor. Creo que sería una de las primeras pautas. Y en derecho privado también coincido en que debería instrumentarse. Hay convenciones internacionales ya al respecto, pero no tengo yo, acá hay otros especialistas que me pueden ayudar si existe alguna vigente. Argentina creo que no tiene todavía ninguna vigente en materia de este tipo de solución. Bueno, muchas gracias, doctor González Pereira. En este momento les agradezco a los participantes, en particular a los expositores. Hay moderador y hay comentarista, especialmente, que hizo un esfuerzo notable. Y no quería dejar de reconocer la importancia de este evento para los operadores jurídicos, ¿no? Como tomando lo que dijo Oscar, y que era justamente la idea de este evento, que luego queda en el canal de YouTube del colegio, con lo cual no tengo dudas de que va a ser consultado en más de una ocasión por los especialistas y por los no especialistas. Y los invito especialmente a la próxima reunión, que es la semana que viene, a esta misma hora de las 5 con la que iniciamos hoy, donde van a tener otros importantísimos expositores del mismo nivel que los que han tenido en esta jornada. Y nuevamente agradecerles y que bueno, que estamos a disposición ante cualquier consulta, duda, o incluso propuesta para eventos para el año que viene, siguiendo con esta idea de generar eventos para los juristas y operadores litigantes y decisores en esta materia. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Godio, por la invitación y bueno, agradecerles a todo el equipo. Fue una jornada muy linda. Yo creo que la segunda va a salir mejor inclusive, ¿eh? Quizás. Esperemos, dejaron la vara muy alta. La verdad que dejaron la vara muy alta, muy alta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.